a volver contigo en cualquier momento. Nos tenemos que ir al hemiciclo. Raúl Porras sesiona la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Rolando Reategui. Ahí la congresista Karina Beteta, por cierto, sustentó un proyecto muy interesante con respecto a ver justamente un proyecto de ley que tiene que ver. El proyecto que propone la ley que modifica el decreto de urgencia 003 que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. El congresista Reategui ha resaltado que la propuesta busca dictar medidas oportunas y efectivas que eviten la paralización de obras públicas como consecuencia de delitos de corrupción. Veamos el desarrollo de la sesión. Menos del 25% como porcentaje del PBI. Este es el Perú y estos son los países vecinos. Entonces, la primera conclusión es que el nivel de deuda pública en el Perú es relativamente bajo. Es bajo en comparación, por ejemplo, a los otros países que están en la Alianza del Pacífico. Chile, Colombia y México tienen niveles de deuda como fracción del PBI superiores a nuestro país, y otros países de la región, como Bolivia, Brasil, que tienen niveles superiores. La deuda total se compone de la deuda pública. La deuda pública total se descompone entre la deuda pública interna y externa. Y la deuda pública interna es aproximadamente 12% del PBI, y la externa un monto similar. Y ahí también encontramos que el ratio de endeudamiento público del Perú se compara favorablemente con el de países de la región. Una medida de la solvencia, digamos, que tiene un país, de la expectativa que tienen los que compran la deuda de los países, es el riesgo país. El riesgo país es la diferencia en el rendimiento de un bono soberano respecto a un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Y el Perú está acá en rojo y vemos la evolución, esa diferencia que se conoce como riesgo país, vemos la evolución del riesgo país desde el 2006, ¿no? Y a pesar que tenemos algunas fluctuaciones, la conclusión también es que es un riesgo país bastante bajo. De hecho, el único país que tiene riesgo país menor es Chile, ¿no? Pero la diferencia es muy pequeña. Y el Ecuador, hay que recordar, tiene una característica muy distinta a los otros países, que ha cambiado de moneda al dólar, ¿no? Lo que determina el riesgo país en gran medida es el temor o la probabilidad de que en algún momento el fisco incumpla con sus obligaciones. Entonces, este es un mérito de nuestro país desde la estabilización de la economía en 1990. Nos ha costado décadas, pero la situación fiscal del Perú es buena. No es excepcional, pero es buena, es superior a la de los países vecinos y es ligeramente inferior a la de Chile, ¿no? Con esta medida de riesgo país. Adelante. Esta es directamente ya la tasa de interés que pagan los bonos de los países de la Alianza del Pacífico, y nos centramos en bonos que pagan en dólares y que tienen vencimiento en 10 años, ¿no? Para ser comparable. Y las fluctuaciones en la economía mundial, por ejemplo, los cambios en la tasa de interés de los Estados Unidos, la expectativa de aceleración o enfriamiento de la economía mundial, hacen que estas tasas de interés fluctúen, se mueven más o menos juntas, y nuevamente acá vemos que la deuda que menos interés paga es la deuda de Chile, ¿no? Pero el Perú está muy cerca.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos endeudamos, no necesitamos pagar un interés alto porque nuestro país tiene la reputación de que va a ser un buen pagador. Los otros países de la Alianza del Pacífico también son buenos pagadores. Como referencia, los países del sur de Europa durante la crisis financiera, por ejemplo Grecia, no se podía endeudar, bueno, primero se endeudaba en euros, pero se endeudaba a tasas superiores al 7, 8% en ese momento. Entonces, esas son tasas bastante saludables que reflejan solvencia de estos 4 países, y dentro de estos 4 países, nuestro país y Chile son bastante similares, ¿no? Adelante. Como resultado digamos, lo anterior, estas son las calificaciones crediticias de los países de la Alianza del Pacífico, también del Brasil, con estas 3 agencias. El trabajo de estas agencias es evaluar qué tan buen pagador puede ser un país. Quisiera detenerme un momento para hablar de 2 conceptos, el concepto de liquidez y el concepto de solvencia, que se considera para evaluar, para calificar la deuda, ¿no? Liquidez quiere decir que se puede cumplir con las obligaciones de corto plazo, ¿no? Solvencia quiere decir que el valor presente, es decir, en soles de hoy, todo lo que va a recibir un Estado es superior a las obligaciones que tiene, ¿no? Y básicamente lo que determina esta calificación es la solvencia. Entonces, refleja, mejor dicho, la probabilidad que el Perú incumpla con sus obligaciones es relativamente baja. El país que tiene la mejor calificación es Chile. Pero ha tenido una rebaja reciente en su calificación, hace pocos meses. El Perú tiene una calificación algo inferior a la de Chile, pero tiene una perspectiva estable, ¿no? Colombia, por ejemplo, tiene una calificación inferior a la del Perú, y para esta calificadora, Standard & Poor's, tiene una perspectiva negativa. México, que es similar al Perú, su deuda está, ¿no? Tiene la misma nota, digamos, pero tiene en el caso de Moody's una perspectiva negativa. Y el Brasil, que ya tiene varios años de crisis económica, déficit fiscal, un problema muy grande además de corrupción, tiene perspectiva negativa de acuerdo a las 3 calificadoras. Adelante. Estos son, podemos pasar eso. Estos son es un poco más de lo mismo. Adelante. Ahora, la deuda aumenta o se reduce de acuerdo a cómo va el déficit. El déficit fiscal es el resultado del déficit primario, que es la diferencia entre los ingresos y los egresos, y el servicio propiamente de la deuda, ¿no? Cuando nosotros estamos endeudados. Entonces, como estamos endeudados, tenemos que pagar intereses sobre esa deuda. En el Perú, desde el año 2013, hemos pasado a estar en una situación deficitaria. O sea, las finanzas públicas están en déficit. Esta es la perspectiva o la proyección, ¿no es cierto?, que se ha hecho el Ministerio de Economía sobre cuál sería la evolución del déficit hasta el 2021. Con el último dato de agosto, ¿no?, el déficit fiscal está, de acuerdo al Banco Central, el dato de ingresos y egresos de agosto, estamos bordeando el 3%, 2.9% del PBI. Eso significa que el déficit fiscal se está acercando en soles a los 19.000 millones de soles, ¿no? Ahora, tenemos deuda, hay ahorros fiscales también. El Fondo de Estabilización Fiscal es el acumulado de muchos años de superávit,
Es un fondo que tengo entendido tiene un poco más de 8.000 millones de dólares. Hay otros ahorros en distintos fondos que tiene el sector público. Entonces, si uno le quita todos esos, digamos, si considera el acumulado de esos fondos, la deuda neta del país no sería 25% del PBI, sería un número más bien cercano al 5% del PBI. Pero, al mismo tiempo, hay pasivos que tiene el sector público. Por ejemplo, que no están correctamente cuantificados. Por ejemplo, con asociaciones público-privadas, no se sabe exactamente cuál es el valor presente de esas obligaciones, y hay deuda que se está emitiendo recientemente, por ejemplo, por Petroperú, que no es deuda del Estado directamente, pero en mi opinión debería considerarse. Petroperú acaba de emitir 2.000 millones de dólares para financiar la refinería de Talara. Está considerándose una nueva emisión de 1.000 millones de dólares. Solamente eso aumentaría el ratio de deuda entre PBI en 1.5%. Pasa. Y esto es, nuevamente, ya fijándonos solamente en nuestro país, en qué situación estamos ahora. Estamos aproximadamente con 25% de deuda sobre PBI, ¿no? Y esta es la proyección del Banco Central en el último reporte de hace 5 días hacia el 2019, ¿no? Es un, aumenta porque estamos en déficit, ¿no? Y entonces, nuestras finanzas públicas son el Perú es un país solvente, pero no estamos bien encaminados. Es decir, vemos cómo desde el 2013, ¿no? Pero más claramente ya en los últimos años, el endeudamiento, la deuda pública está creciendo como fracción del PBI. Está creciendo porque tenemos déficit y además porque el PBI no crece como crecía antes, ¿no? El promedio del crecimiento desde el año 2000 es 5%. El año 2014 crecimos 2.4%. El 2015 crecimos 3.3%, pero hay que recordar, es un crecimiento llevado por la minería. Este año difícilmente creo, casi imposible, que superemos el 3%. Yo creo que el número va a estar más bien cercano al 2%. Y entonces, cuando el PBI crece lento y tenemos déficit, la deuda pública se incrementa. Además, tenemos la perspectiva de mayores tasas de interés en el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos las tasas de interés han comenzado a aumentar y eso arrastra las tasas de interés de todos los países, y cuando nosotros empezamos a refinanciar la deuda, porque tenemos vencimientos, entonces adquirimos nueva deuda para pagar la que tenemos, la vamos a refinanciar a una tasa de interés mayor. Eso también va a llevarnos a un mayor ratio de deuda sobre el PBI. Y esto es un poco más ya descomponer exactamente en millones de soles, ¿no? La deuda pública en soles estamos por los 140.000 millones de soles, ¿no? Y entre deuda interna y deuda externa. Como fracción del PBI, ¿no? Ya hemos visto eso. Pásalo. Pásalo. ¿No? Sigue nomás. No. Esta es una descomposición de cuando el país emite deuda, esa deuda es comprada, ¿no es cierto?, por los inversionistas. Hay inversionistas residentes en el Perú, hay inversionistas no residentes. Esta es una descomposición de quienes tienen nuestros bonos, o sea, los bonos públicos. Adelante. Estos son los intereses que estamos pagando por la deuda. El año 2016 hemos pagado 7.000 millones de soles en intereses, ¿no? Este costo de intereses está en aumento, ¿no? Y
Adelante. Estos son los intereses sobre como fracción del PBI, ¿no? Entonces, ahora tenemos un déficit fiscal aproximadamente de 3% del PBI. Cerca de 1% de ese déficit es porque estamos dando servicio a la deuda. El otro 2% es porque los ingresos son 2% inferiores a los egresos como fracción del PBI. Adelante. Pasa. Pásalo. Este es el presupuesto. Entonces, acá yo quisiera explicar brevemente. Este es el presupuesto de la República. Sé que ahora justo estamos en el, bueno, el Congreso está en el proceso de estudio del presupuesto. Y acá quisiera hacer un comentario de por qué en nuestro país el presupuesto no es una buena guía para entender la evolución de la solvencia, la liquidez y en general la salud de las finanzas públicas. La razón fundamental es que el presupuesto no se cumple. Hay una enorme diferencia entre el presupuesto inicial, el presupuesto aprobado y la ejecución real, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un presupuesto inercial en que más o menos todos los años vamos repitiendo, le cambiamos un poquito las partidas, pero hay mucha diferencia entre lo que efectivamente se planifica y se ejecuta, ¿no? Entonces, es una guía bastante imprecisa sobre lo que va a pasar con la deuda y con el déficit, por ejemplo, en el 2018. Adelante. Ahora, el Consejo Fiscal, que precisamente evalúa la salud de las finanzas públicas, ha hecho algunos comentarios que me parece pertinente traer a colación en esta comisión. El primero es que estaríamos acercándonos hacia el final de la administración presente, del presidente Kuczynski, a un ratio de deuda cercano al 28% del PBI, ¿no? Y entonces ya tenemos que empezar a preocuparnos sobre la evolución del déficit, porque cuando este ratio ya, por ejemplo, si superara el 30% del PBI, las agencias que califican nuestra deuda, que hoy nos ven de manera tan favorable, podrían ya empezar a tomar algunos recaudos sobre la solvencia de nuestra deuda. Asimismo, incluso en el propio marco macroeconómico, hay un cálculo de lo que se conoce como pasivos contingentes, ¿no? Los pasivos contingentes llegarían al casi el 11% del PBI. ¿Qué significa pasivos contingentes? Por ejemplo, cuando se hace una asociación público-privada, hay un cofinanciamiento, eso es usual, entre el sector público y el sector privado. Y el cofinanciamiento significa que hay unos compromisos públicos. En algunos casos, esos compromisos no están exactamente cuantificados, no se sabe exactamente lo que cuál va a ser su monto, porque, por ejemplo, a veces se tiene la figura de ingresos garantizados. Esto ocurría en el gasoducto del sur, a través de Electroperú, pero finalmente es el sector público, y según este cálculo, esos pasivos, en el caso de APPs, es una exposición de más o menos 2.6% del PBI. Además hay laudos arbitrales, procesos judiciales, que serían otro 6.5%, y hay otros pasivos. Y esto es sin considerar, por ejemplo, el pasivo grande que significan las pensiones. La ONP no está financiada correctamente, es probablemente insolvente en decenas de miles de millones de soles. Si le incluyéramos lo que significa el pasivo del contingente de las pensiones, que al final el Estado tiene que cumplir de todas maneras, este número sería mucho mayor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, de acuerdo al estándar de cómo se hace la contabilidad pública, tenemos un ratio de deuda hoy día de 25% del PBI, pero si le agregamos estos pasivos, ya estamos en 35% del PBI.
¿no? Entonces hay que tener lo que recomienda el Consejo Fiscal, mayor transparencia y eh, eh, estar al tanto de cuando estos pasivos ya se materializan, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una sentencia judicial consentida. Adelante. El otro supuesto importante, el otro comentario importante que hace el Consejo Fiscal es, bueno, acá menciona lo de las pensiones, y el otro problema es el de los ingresos, ¿no? La presente administración ha hecho una reforma tributaria. Es cierto que las reformas tributarias toman tiempo en entender, digamos, en saber el impacto pleno de esa reforma, pero la evaluación preliminar es que la reforma tributaria no ha tenido un efecto significativo sobre la formalización, que era su principal objetivo, pero sí ha tenido un efecto de primer orden sobre la recaudación. Por ejemplo, la recaudación del impuesto a la renta viene cayendo más del 5% en términos reales, y si esto continuara, ¿no?, entonces esto, además del impacto que podría tener sobre el financiamiento de la inversión pública y el gasto público, significaría un crecimiento en la deuda mayor al que se tiene proyectado, ¿no? Y finalmente quisiera hacer un comentario sobre lo que se conoce como reperfilamiento de la deuda. Nuestro país ha emitido bonos me parece que el monto exacto es superior a los 12.000 millones de soles en los últimos meses, no con el propósito de endeudarse, sino de reemplazar deuda vieja por nueva, ¿no? En mi opinión, como en los mercados, los precios que tienen los bonos, digamos, reflejan su valor, digamos, no se le puede sacar la vuelta al mercado. Eso no va a cambiar la exposición del país ni su solvencia, pero sí le da liquidez para que la deuda que ya se vencía en los siguientes 2 años se venza después, o sea, se retrasen los vencimientos. Es como una persona cuando tiene una deuda que tiene vencimientos muy próximos, refinancia y patea la obligación hacia el futuro. No creo que haya una ganancia para el país, excepto porque le da más liquidez. Sin embargo, quiero mencionar que hay un estudio de un economista que tiene un doctorado. Doctor Mendoza, para que nos repita nuevamente, antes que repita Sí. esta parte que es importante, damos la bienvenida acá al Parlamento Nacional a los parlamentarios del Reino Unido, que aquí se les saluda atentamente. Un aplauso para ellos. Sí, continúe, doctor Mendoza. ¿Nos podría repetir el último punto, que es importantísimo? Por favor. Una interrupción al congresista Miyashiro. Disculpe, no soy economista, Mejor. pero cuando... Sí, ni abogado. Pero una pregunta. A nivel doméstico, una familia que tiene muchas tarjetas de crédito, normalmente dice vamos a refinanciar la deuda, se cambia de banco y junta todas esas deudas en otro banco, ¿no? Y el banco cubre las otras deudas. Pero eso, analizando panorámicamente, va a hacer que esa familia, esa persona, vaya a gastar mucho más, ¿no? Porque se le amplía el plazo de vencimientos, pero se ha incrementado la situación. ¿Es lo mismo lo que ocurre en la macroeconomía que usted está describiendo? Sí, exactamente. Exactamente, pero tenemos que hacerlo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque estamos en déficit.
Entonces, digamos, como así, como en el caso de una familia que no le alcanza, ¿no?, para cumplir, por ejemplo, tiene una cuota y no le alcanza, entonces hay que refinanciar, porque si no tendríamos que reducir otros egresos, no se podrían financiar, por ejemplo, pago de remuneraciones, inversión público, exactamente. Eso podría, por favor. Yo preferiría que termine con la exposición, porque de lo contrario, pero sí, sí. O sea, sí nos va a dejar la exposición, sí. Muchas gracias. Continúe, doctor Mendoza, por favor, Sí. con el replanteamiento de la deuda. Sí, no, ya estoy casi al final, entonces, bueno, este punto es bien importante, ¿no? Para que esto sea conveniente, primero, ¿necesitamos hacerlo? Sí necesitamos hacerlo. Si no reperfilamos la deuda, el problema es que vamos a tener menos liquidez y tendríamos que reducir otros egresos. Entonces, me parece que es una medida apropiada. Mi impresión es que también se ha hecho de manera profesional. Es decir, no nos estamos endeudando, por lo menos en el reperfilamiento, de forma irresponsable. Por ejemplo, en el caso de una familia, lo que podría suceder es que uno tomara una tasa de interés muy alta, que de repente una deuda nueva que no tiene vencimientos pronto, pero después nos va a costar mucho, ¿no? Evidentemente, cuando uno patea obligaciones, va a pagar intereses más tiempo, de todas maneras, ¿no? Pero me parece que se ha hecho de manera correcta. Pero sí quiero mencionar una crítica que la traigo a colación porque la ha hecho una persona que tiene un doctorado en economía, que estudia la deuda, que se llama Guillermo Moloche, es un colega, no trabajamos juntos, pero es un economista también, y él concluye que incluso se podría haber perdido algo en el reperfilamiento, obviamente se va a tener que pagar durante más tiempo, esa es la naturaleza de toda refinanciación, pero que no se habría hecho de la manera más eficiente. Yo no estoy seguro que ese sea el caso. Me parece que se ha hecho, por lo menos con los datos que tenemos, de manera correcta, y es una decisión también apropiada, tomando en cuenta que tenemos un déficit fiscal pertinaz, y es altamente improbable que dejemos de estar en déficit en los siguientes 3 años. Sería muy difícil que de pronto, ¿no? Ahora, lo que nos debería preocupar es la deuda entre el PBI. Entonces, ¿qué quiere decir? No solamente hay que tratar de ir cerrando el déficit hacia el 2020, 2021. Tener déficit permanente no es una situación de equilibrio en el largo plazo, pero asimismo necesitamos una política económica que haga crecer más rápido a la economía, ¿no? Porque incluso si el déficit se fuera reduciendo, pero el crecimiento de la economía fuera cada vez menor, el ratio de deuda entre el PBI se va a incrementar. Entonces, para concluir, me parece que la situación de la deuda pública y de las finanzas públicas es sólida, se compara muy favorablemente con la de los países vecinos. El único país que está mejor es Chile, pero con una perspectiva negativa. Nosotros tenemos una perspectiva estable. Pero hay atingencias, hay que tener prudencia. No creo que estemos en el mejor camino en los últimos 3, 4 años. Creo que eso hay que corregirlo, porque lo que tenemos ahora es el fruto de 25 años de estabilidad macroeconómica. Entonces, hay que tener cuidado, y el tema de los pasivos contingentes me parece que debe evaluarse, debe haber mucha transparencia y preocupación en cuantificarlos exactamente, porque esas son sorpresas que pueden hacer que nuestra visión, digamos, no sea tan idealizada como realmente son las cosas, y hay que tener cuidado con la deuda en el caso particular de nuestro país, Petroperú. A mí me parece que el proyecto en
específico que hay que mirar es la modernización de la refinería. ¿Por qué? Yo creo que las finanzas públicas en nuestro país se han manejado muy bien en los últimos 25 años. Creo que es un mérito, es un manejo macroeconómico muy eficiente. Pero no ha sido ese el caso cuando hablamos de esta refinería, porque esta es una refinería que en mi consideración se está haciendo a más del doble del precio y ni siquiera sabemos si el costo final va a ser el que se menciona, 5.400 millones. Nadie lo puede asegurar y ya estamos endeudándonos, ¿no? Es como que uno compra una casa y ni siquiera sabe cuál va a ser el precio final de la casa, y es una casa que cuesta más del doble de lo que debería costar. Y también, para terminar, me parece que hay que anotar algo importante. Parte de nuestro déficit es que el costo de la inversión, y en particular de la maquinaria y equipo, es alto en nuestro país. El Banco Mundial, el 2011, concluyó que el precio de la maquinaria y equipo, que uno diría debería ser más o menos igual entre Perú y Chile, es 30% superior en el Perú. ¿Ah? Ese 30%, ¿qué quiere decir? Que para nosotros tener la misma inversión en maquinaria y equipo que, por ejemplo, tiene Chile gastando 100, que es, digamos, adquirir esos bienes, nosotros tenemos que gastar 130. Esos 30 pueden deberse o a ineficiencia o a corrupción. Cualquiera que sea la razón, deberíamos, me parece, siendo un país con ingreso per cápita inferior a Chile, tener un costo de maquinaria y equipo similar. Entonces, esas son cosas ya más que yo diría son ineficiencias que hay que ir arreglando en nuestro sector público para que cuando estemos en una situación de déficit, realmente el déficit, digamos, la inversión que se está financiando efectivamente se convierta en bienes y servicios y no que estemos pagando sobrecosto. Sí, damos la bienvenida al congresista Segundo Tapia y al congresista Ioni Lescano. Los señores congresistas que quieren hacer algunas preguntas, vamos a apuntarlo. Congresista Becerril, luego el congresista Miyashiro, el congresista Donaire, congresista Becerril y luego el congresista Morales. Gracias, presidente. Saludamos la presencia del economista Juan Mendoza, a quien seguimos de cerca sus constantes artículos en los diferentes medios de comunicación. Unas 3 preguntas, presidente. ¿Qué es lo que ha originado que la recaudación fiscal vaya disminuyendo? Usted especificó hace unos años medidas que se han tomado, entonces específicamente cuáles y qué debería hacerse para corregir esto. También nos manifiesta que Petroperú, efectivamente en lo que es la refinería de Talara, es un gasto no eficiente. Bueno, primero nos dijo porque el gasto ya es más del doble del precio inicial y no se tiene un parámetro de cuánto va a ser el gasto total. ¿Qué piensa que se debería hacer con esta refinería de Talara? Toda vez que cuando los analistas hacen ver esta